Estamos empezando a ver los primeros cambios reales en el contexto del mercado de las criptomonedas. Sin embargo, todavía faltan ciertas confirmaciones que nos den seguridad sobre lo que pasará durante los próximos meses. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y del trasfondo de las subidas que hemos visto durante estos últimos días. Bueno, muy rápidamente recordaros que quedan 2 días y 17 horas para que finalice esta super oferta especial de, podríamos decir, pre-Black Friday. Si esperáis a que llegue Black Friday para comprar alguna formación de trading con descuento, mucha suerte, perfecto, las encontraréis. Está lleno de formaciones con descuentos increíbles, del 50, 60, 70, incluso 80%, pero en Trading Lab, cuando se trata de tu futuro, no hay descuentos que valgan. Entonces podéis comprar esas formaciones tan baratitas que encontráis por ahí, con descuentos tan grandes, luego ir saltando de formación en formación y terminar llegando a una formación de verdad, a una formación real, con una oferta real. Aquí no vamos a hacer ningún descuentito de Black Friday, ninguna historia rara, sin embargo, sí que lo que vamos a hacer es dar el máximo valor posible. Ya finalizamos una primera oferta muy limitada, de plazas muy limitadas, que evidentemente se cerró enseguida. La tenemos un poquito más por abajo. Esta web la vais a tener abajo en el primer comentario fijado y descripción. Os recomiendo de verdad que le echéis un ojo. Ya finalizamos esta oferta de la semana 1. Ahora estamos en la semana 2 y vais a tener más o menos lo mismo, pero menos cantidad. Vais a tener toda la formación completa. Vais a tener un workshop de scalping, un workshop de cuentas de fondeo, vais a tener una especialización en criptomonedas, vais a tener un módulo de Smart Money. Cuando superéis nuestro sistema de exámenes y autoevaluaciones que hemos preparado para saber la probabilidad que tiene una persona de poder superar una cuenta de fondeo, vais a recibir de forma totalmente gratis el acceso a una prueba de fondeo de $10.000. Tendréis 5 intentos para ello y vais a poder estar 6 meses en la comunidad. Os recomiendo que miréis esta página web tranquilamente, de verdad, tiene un montón de detalles muy chulos, tiene un montón de información. Y la verdad es que hay un vídeo aquí en la parte superior en el que en 5 minutos aproximadamente explico todo y os recomiendo y me gustaría que le dierais una oportunidad simplemente para ver qué hay por dentro. Pero bueno, dicho esto, vamos directamente a por el análisis. Recordad, primer comentario fijado y descripción del vídeo, encontraréis el enlace. A ver, cuando se ha formado un movimiento duradero, un movimiento largo, un movimiento denso, luego, no es tan sencillo darle la vuelta a la tortilla. ¿Y a qué me refiero con esto? No es el caso de Bitcoin, porque el caso de Bitcoin ha sido claramente ascendente, claramente alcista, ha formado un gran rango gigante durante los últimos meses, que pues bueno, desde el máximo hasta el mínimo del rango en un momento determinado ha llegado a significar una caída del 34%. No es una caída excesivamente grande, pero bueno, sí que ha sido algo cansino, con lo cual el tema con Bitcoin no ha ido de ese modo. Sí que ha ido de un modo distinto, por ejemplo, en el resto de altcoins, donde pues a través de la capitalización de mercado Others, que excluye pues el top 10 y a partir del top 10 para abajo te muestra la capitalización de mercado, durante el mismo periodo temporal hemos también estado formando un movimiento no alcista, pero ha formado o ha significado una caída más del 60%, vamos a ponerlo bien, desde el máximo hasta el mínimo, de un 58,97%, un poquito menos del 60%. Esto es equivalente no a un mercado bajista en altcoins, porque un mercado bajista en altcoins alcanza el 70% o más, vamos a ver el último mercado bajista, un 85%, pero sí a un mercado bajista en Bitcoin. Bitcoin, pues sobre el 60-70% es su mercado bajista, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que pues llevamos una caída importante, no en Bitcoin, sino en el resto. Vamos a poner aquí Others rápidamente para que lo veamos en comparación. Mientras Bitcoin ha estado horizontal, Others ha estado cayendo. Y cuando, como decía, alargas un movimiento concreto, estás o llevas tanto tiempo formando o tomando una dirección, luego cuesta darle la vuelta a la tortilla. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos. Bueno, en varios no, en decenas o miles de ejemplos. Por ejemplo, fijaros, mercado bajista del año 2018 en Bitcoin. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un mercado bajista y de repente
el precio forma una gran envolvente alcista, pues en una zona que podría tratarse de pues, un mini soporte que había en este punto de aquí, por el mínimo anterior, por estos máximos de aquí, en fin, una zona que estaba bien, ¿no? No era tierra de nadie, tampoco era un super nivel de soporte, pero bueno, era una zona donde podía haber alguna mínima reacción. Y el precio de Bitcoin forma una gran envolvente alcista que se come una y prácticamente dos velas anteriores. Y esto pues podría significar, oye, un gran movimiento alcista en una zona de soporte que puede significar el final del mercado bajista. Y fue el principio del final, sí, pero llevó su tiempo. ¿Por qué llevó su tiempo? Bueno, fijaros, lo que ocurrió después de esta gran vela ascendente fue pues esta especie de freno, freno, movimiento a la baja, freno, freno, movimiento a la baja, alcista. Y a partir de entonces formamos un mínimo creciente que dio paso ya a todo el recorrido alcista, al principio del mercado alcista, ¿no? Es decir, desde que se cerró la primera gran vela hasta que se confirmó, pasaron un total de 8 semanas, porque aquí siempre hay que sumarle una semana extra. No sé cómo lo mide esto TradingView, pero siempre hay que sumarle una semana extra. Es decir, pasaron 8 semanas desde que cerramos una y empezamos otra. Sin embargo, aquí ya se inició la estructura. Esto lo podemos ver en múltiples situaciones, también en criptomonedas, en altcoins, perdón, pues lo podemos ver en Cardano, lo podemos ver también en muchos momentos de su historia, pues por ejemplo lo vamos a poner aquí. El precio estaba dentro de toda esa gran estructura bajista, formó un gran movimiento correctivo, en este caso, y luego cuando el precio quiso continuar, fijaros, esta gran vela bajista fue muy bajista, fue del 27,67%, pero no confirmó la continuación. Formó un gran patrón de freno hasta que el precio se dio la vuelta y continuó con esa tendencia alcista. Y esto pues también puede ocurrir en movimientos al revés. Por ejemplo, vamos a buscar aquí cuando el precio estuvo formando un gran movimiento impulsivo, continuando pues, con su tendencia alcista, estructura y momento de smart contracts, el hype máximo que yo he visto en un activo en mi vida, Cardano, final de mercado alcista, todo el mundo había ganado un montón de dinero o lo había generado, otra cosa es que lo hubiera vendido durante ese mercado. Smart contracts, bueno, parecía que Cardano se iba a 15, freno y cae, cae. Y fijaros cuánto le costó a Cardano el realmente atacar los mínimos anteriores y formar un cambio de estructura. Pues igual tardó 12 semanas aproximadamente, o 13 semanas, ¿no? ¿Con esto dónde voy? Voy a que estamos empezando a ver los primeros cambios, sí, por ejemplo, pues estamos empezando a ver cómo en la dominancia de Bitcoin se ha formado una gran envolvente bajista, pero claro, ¿cuánto tiempo lleva subiendo la dominancia de Bitcoin? La dominancia de Bitcoin lleva subiendo no semanas ni meses, lleva subiendo 2 años. Una envolvente bajista significa que esto ya va a cambiar la estructura. El contexto de las criptomonedas funciona del siguiente modo. Ya lo hemos analizado muchas veces en el canal, pero lo vamos a repetir muy rápidamente. Cuando el mercado es bajista, lo que ocurre es que la gente dice, vale, ¿dónde voy a perder menos dinero? Pues voy a perder menos dinero si estoy en USDT o cualquier otra moneda estable, o si estoy en Bitcoin. ¿Qué ocurre a consecuencia de esto? Que la dominancia de USDT, USDT.D y BTC.D suben. Y esto, pues, ponéis el gráfico, lo hemos analizado centenares de veces, el gráfico de USDT.D. Sube. De hecho, vamos a tratarlo muy rápidamente. USDT.D, fijaros, voy a quitar la logarítmica, sube. ¿Qué significan todas estas líneas blancas verticales? Significan momentos en los cuales la dominancia de USDT ha empezado a subir y en nueva escala de precios ponemos Bitcoin y el precio de Bitcoin ha empezado a caer. El precio de Bitcoin como representación del mercado de criptomonedas. Pero el precio de Bitcoin cae, el mercado de criptomonedas cae, evidentemente. ¿Y qué ocurre con la dominancia de USDT? Sube. ¿Y qué ocurre con la dominancia de Bitcoin? Que en muchos casos
también sube. Movimiento pues, bajista, aquí lo tenemos, de Bitcoin en la línea de color morado o rosado y dominancia de Bitcoin para arriba. Movimiento bajista de Bitcoin, dominancia de Bitcoin para arriba y con el UST acompañando, ¿no? Entonces, estamos viendo eso. Cuando, vamos a ponerlo de nuevo, cuando el mercado cae, lo que acompaña, lo que ocurre es que sube la dominancia de UST y sube la dominancia de Bitcoin. Cuando el mercado sube, ¿qué ocurre? Que la gente dice, oye, ¿dónde voy a ganar más dinero? ¿En UST? Evidentemente no. ¿En Bitcoin? Ganaré dinero, sí, pero evidentemente no es donde ganaré más dinero. ¿Dónde ganaré más dinero? En altcoins. Entonces, ¿qué ocurre con las altcoins? Que suben. ¿Por qué suben las altcoins? Porque es donde vas a generar más dinero, porque Bitcoin subirá 10 y las altcoins subirán 50, 60, 70. Del mismo modo que en el mercado bajista, Bitcoin cae un 60% y las altcoins que no desaparecen caen un 85%. Pero ¿qué ocurre cuando están subiendo las altcoins? Que la dominancia de Bitcoin, BTC.D y USDT.D cae. ¿Por qué? Primero, porque tienes menos liquidez y lo que haces es participar en el mercado para que ganes más dinero. Y segundo, ¿por qué cae entonces la dominancia de Bitcoin? Porque se tiene que repartir más el pastel de la capitalización. Si tú ganas más dinero invirtiendo en altcoins, tú inviertes más en altcoins que en Bitcoin, con lo cual las altcoins crecen en cuanto a capitalización. Bitcoin también crece, pero Bitcoin va creciendo un 1, un 2, un 3 y las altcoins van un 3, un 9, un 12, un 15 y así. Y además salen nuevos proyectos. Oye, mira este nuevo sector, vamos a copiarlo. Oye, mira esta altcoin que ha generado tanto haciendo esto, vamos a copiarla. Mira esta blockchain que no sé qué, vamos a mejorarla. Y esto genera que salgan más proyectos, más recursos y más parte del pastel tenga que repartirse. Con lo cual, las altcoins suben más y la dominancia de Bitcoin cae. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que si entendemos el contexto natural y el ciclo lógico, podemos poner condicionantes para saber cuándo están ocurriendo ciertos elementos. Y hasta que la dominancia de Bitcoin no forme un gran movimiento bajista, no significará que se está repartiendo la parte suficiente del pastel como para entender que todo se está volviendo parabólico. Y esta explicación, unida a la explicación inicial, en la cual cuando algo ha tirado tanto hacia una dirección, luego cuesta que cambie el sentido, nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Estamos empezando a ver cambios? Sí. ¿Son cambios definitivos? No. Porque la dominancia de Bitcoin ha subido demasiado como para que una caída del 2,43% signifique que ya las altcoins se van a ir a la luna. Como terminará ocurriendo y como ha ocurrido en tantos otros momentos del mercado, en otros ciclos anteriores. Además, estos movimientos bajistas ya los hemos vivido, ya hemos visto a Bitcoin también, en otras ocasiones, formar grandes movimientos impulsivos. Aquí vivimos un gran movimiento impulsivo de Bitcoin, aquí vivimos otro gran movimiento, aquí vivimos otro, aquí vivimos otro. Bien, ¿y qué hacía la dominancia en todas y cada una de estas ocasiones? Pues en todas y cada una de estas ocasiones, o en prácticamente todas, la dominancia formó movimientos claramente bajistas. Fijaros, formó envolventes, formó acumulaciones, formó giros, pero no formó ningún cambio de estructura suficientemente grande, al menos acorde a la subida anterior, como para cambiar la dirección. Tenéis que pensar que el mercado siempre es proporcional. ¿Y por qué Bitcoin se ha atascado durante tanto tiempo? Bueno, podéis ir a los vídeos de principios de año, en los cuales veréis que comentaba que si el precio de Bitcoin no formaba un movimiento correctivo rápido, acorde al movimiento impulsivo anterior, nos íbamos a encallar fuertemente. Evidentemente no sabía ni la forma, ni el cuándo, ni nada, pero tengo la experiencia suficiente como para saber que si subes esto y corriges esto, esto no es una corrección. Ahora bien, ¿qué ocurre si has subido solo esto?
que esto ya no es que no sea una corrección, es que es un cambio de tendencia. Pues es justamente el punto en el cual nos encontramos. Hemos visto, en el caso de la dominancia, grandes subidas. En el caso de, por ejemplo, el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, grandes caídas. ¿Es suficiente este movimiento impulsivo en Ethereum Bitcoin como para pensar que ya ha finalizado la estructura bajista de Ethereum Bitcoin y que ya Ethereum va a empezar a subir más que Bitcoin para todo lo que resta de mercado, independientemente de que puedan venir movimientos a contratendencia? No es suficiente. Ha caído tanto Ethereum Bitcoin que este movimiento, por muy fuerte que sea, en cualquier otra tesitura de mercado podría implicar cambios en algo, pero en la tesitura en la que nos encontramos ahora no es nada. Es más, podemos desde los mínimos, podemos subir un 25% en Ethereum Bitcoin, es decir, que Ethereum se comporte un 25% mejor que Bitcoin, ya sea cayendo o subiendo, en este caso está siendo subiendo, y no habrá cambiado nada. Ethereum Bitcoin simplemente estará haciendo un pullback hasta la bull market superband, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí, y como lo hizo aquí, y como lo hizo aquí, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí. Y fijaros, ¿qué es lo que ocurrió en el anterior mercado, el cual nos ha permitido saber exactamente qué iba a ocurrir y cuándo iba a ocurrir con Ethereum Bitcoin? Porque este gráfico lo hemos dibujado ya desde hace 1 año y medio o 2 años, tenemos este gráfico dibujado. Pues ocurrió lo siguiente. El arranque desde los mínimos en Ethereum Bitcoin fue incluso menor que el arranque actual, porque se formó con una pequeña vela envolvente. Luego vino una envolvente grande, pero la primera fue pequeña. ¿Y luego qué ocurrió? ¡Pam! Frenazo. Ataque a la bull market superband y frenazo. Es más, el precio se quedó a solo un 4,83% del mínimo anterior. Y desde esta gran envolvente alcista hasta que la superamos, estuvimos 140 días. Pero es que después de superarla, la superamos solo durante 2 semanas. Y fijaros qué es lo que hizo el precio. De nuevo para abajo, de nuevo para abajo. Y hasta que no la superamos realmente, que la dejamos atrás y no volvimos a tocar esa zona, pasaron 245 días. 245 entre 30, 8 meses. Pasaron 8 meses. Ahora es la primera gran vela. ¿Os imagináis 8 meses, 245 días? No cambiaríamos la estructura real hasta julio del 2025. Y en el mercado muchas veces es importante entender el coste de oportunidad, porque, por ejemplo, en el SP500 ocurre mucho, ¿no? Bitcoin lo normal es que siempre esté o subiendo o cayendo en forma de pullback, pero luego para volver a subir. Y en cambio en activos mucho más tradicionales, como por ejemplo el SP500, pues se forman grandes movimientos horizontales, ¿no? Y hubo uno de los últimos, por ejemplo, en 2018, donde se formó lo siguiente. El precio llegó en el SP500 a 2.870 y sí, vamos a medir el tipo de caídas y de subidas que formó. Formó una caída del 11,89%, luego formó una subida del 15,86%. O mejor dicho, lo vamos a medir desde el punto de este máximo. Aquí formó otra subida del 2,37, perfecto. Luego formó desde este punto otra caída del 18, tal. Luego volvió a formar otra gran subida desde este punto del 2,65. Luego formó incluso otra gran subida, entre comillas, gran subida de tal. Perfecto. Fijaros cuántas subidas y caídas. De lujo. Ahora bien, desde el máximo hasta que conseguimos superar claramente el máximo, 616 días. 616 días. Estos son 2 años. Y hay subidas y caídas, algunas mayores y otras peores, pero 616 días con tu pasta en el mismo punto. Es más, peor por la inflación. Luego vivimos lo que vivimos en el año 2020 y no lo podemos cuantificar si hubiera ocurrido o si no hubiera ocurrido. Si quisiera exagerar la situación, me hubiera ido a lo que ocurrió después del año 2020. Y esto lo comento porque, sí, podemos estar empezando a formar ese cambio, pero si vamos a estar 6 meses o 7 meses encallados dentro de, pues más arriba, luego más abajo, luego parece que tal, luego parece que cual, tal, pues ¿cuál es la gracia?
no es ninguna gracia, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que empezar a ver movimientos reales. Y movimientos reales es, primero, tener paciencia, porque para que haya un movimiento real necesitamos, por ejemplo, entre otros muchos, un doble suelo en gráfico semanal. Y un doble suelo no es una semana para arriba, una semana para abajo y luego ya explotamos las próximas 2 semanas y ya tenemos la estructura liada. No, es una estructura que lleva tiempo, que necesita calma, que necesita pues, subir, frenar, girar, caer, frenar, girar, levantarse, romper el máximo anterior. Es decir, es tiempo. Y estamos empezando a ver cambios, sí. También hay estructuras que las podemos tratar, no, las podemos tratar a través de dividir, pues ya hemos analizado este gráfico muchas veces, ¿no? Total 3, que es la capitalización total excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum, restando USDT, es decir, restando una de las criptomonedas, aunque sea una moneda estable con mayor peso que ha tenido hasta ahora, simplemente porque el mercado ha estado más en liquidez. Y podemos ver como, por ejemplo, ahora vamos a llegar a noviembre, bueno, vamos a llegar, ya estamos en noviembre de este año 2024 y estamos formando un movimiento impulsivo hasta los máximos anteriores, hasta la Bull Market Support Band. Y fijaros qué es lo que se formó en noviembre del año 2020. Pues la misma estructura. Ruptura, noviembre y pullback durante noviembre. La semana del 23 de noviembre se formó ese pullback. ¿Para qué? Para seguir cayendo. Ruptura y pullback de noviembre. Es decir, no me refiero a que sea lo mismo, ¿eh? Simplemente me refiero y os enseño ejemplos para que contrastéis lo que estoy diciendo, porque podría estar aquí soltando una chapa o inventándome patrones. Y oye, constata los patrones. Pues aquí tenéis otro patrón, lo cual significaría, si ocurre lo mismo, que el precio seguiría comportándose peor en altcoins que en Bitcoin. Dentro de un escenario alcista, hombre, se hace difícil pensar que después de todo lo que ha subido Bitcoin, después de ver todo lo que ha subido la dominancia de Bitcoin dentro de un mercado alcista, ahora Bitcoin va a romper los máximos anteriores y se va a seguir comportando mejor Bitcoin que las altcoins dentro de un mercado alcista. Es muy difícil, con lo cual, si no vemos esos cambios reales en capitalizaciones, en dominancias y demás, y Bitcoin o la dominancia de Bitcoin sigue subiendo y con lo cual Bitcoin se comporta mejor que el resto, se me hace difícil pensar que vaya a ser en mercado alcista. Entonces, dentro de este punto hay dos opciones, o entender que con lo cual esto significará que Bitcoin caerá, o con lo cual esto significará que empezaremos a constatar esos cambios. Y esos cambios significan ver esos dobles techos o cambios de tendencia en la dominancia, ver que el gráfico de Ethereum contra Bitcoin no forma solo un pullback, sino que forma un cambio de estructura mayor, ver que el gráfico de la dominancia de USDT, bueno, ya lo hemos analizado antes, empieza a irse hacia abajo y la liquidez empieza a reducirse en USDT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son temas que tenemos que terminar de constatar y, como hemos visto durante el vídeo, son temas que llevan su tiempo. Las cosas de Palacio van despacio, porque hemos visto grandes caídas y grandes movimientos que han perjudicado mucho todas estas métricas y todos estos activos y capitalizaciones. Así que nada, recordad, primer comentario fijado y descripción del vídeo. Quedan solo 2 días y 16 horas y pico para que finalice esta segunda oferta de Trading Lab. Os podéis ver el vídeo, os lo recomiendo, es un vídeo muy cortito de 4 o 5 minutos y entenderéis a qué me refiero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.